Bien, lunes 13 de noviembre y vamos a comenzar por lo evidente. Yo no soy Luis Emanuel Domínguez, mi nombre es Héctor Luna y yo soy la persona que maneja las cámaras y edita los programas que durante los últimos 3 meses le hemos estado compartiendo aquí en Escopeo Digital. El licenciado Domínguez no pudo venir hoy porque pues gracias a Dios está trabajando, eso esperamos. Algo de lo cual pues nunca nos vamos a quejar y entonces es mi responsabilidad el día de hoy cubrir este espacio informativo. Sin embargo, pues yo no soy periodista ni voy a pretender serlo, así que el día de hoy el formato del programa será diferente y lo que quiero compartir es lo que el proyecto Veracruz 2024 ha sido desde el punto de vista del productor, lo que he vivido, la experiencia creando este proyecto que al final pues es para usted, nuestro amable espectador que día a día nos acompaña. Solo le voy a robar unos pocos minutos de su tiempo, lo prometo. Así que comenzamos. Bien, el proyecto comenzó porque el licenciado Luis Domínguez, nuestro conductor estrella, consiguió que el monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, arzobispo de Jalapa, le diera una entrevista exclusiva. Yo le dije que se la grababa, editaba y abría este canal, Escopeo Digital, para tener una plataforma en donde presentarla. Eso fue en agosto pasado de este año. El punto de vista de la Iglesia Católica sobre cómo es la vida sacerdotal, la diversidad sexual, lo que es el periodismo de vocación y finalmente nos dio su opinión de lo que este Estado necesita en términos de política y sociedad. El arzobispo al final de la entrevista, recuerdo bien, hizo una oración por el proyecto y nos regaló un rosario bendecido por el mismísimo Papa Francisco. Y ese fue el comienzo de esta aventura en Escopeo Digital. Por estas fechas todavía no estaba claro si iba a ser Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes, la candidata de la oposición en las elecciones presidenciales. Y al mismo tiempo ya estaba mi tocayo Héctor Yunes, haciendo denuncias ciudadanas a través de las redes sobre seguridad en la carretera Córdoba-Orizaba, en las cumbres, el estado de las calles, etcétera. Ya saben, dejando ver siempre su interés por seguir visible y alzando la voz. La siguiente entrevista fue el licenciado Fidel Ordóñez Solana, quien nos habló de la carta abierta, que a mediados de pasado agosto, 12 agrupaciones de abogados firmaron aquí en el estado de Veracruz en un llamado a respetar al Poder Judicial, a los jueces, magistrados y ministros que estaban siendo agredidos ya desde entonces constantemente por los titulares del Ejecutivo Nacional. Eso fue antes de saber obviamente el tema de los fideicomisos, retirados, etcétera. Entonces ya se empezaba a poner la cosa medio interesante. Inmediatamente después le presentamos aquí una entrevista donde el entonces dirigente del PRI, el diputado Marlon Ramírez Marín, nos platicó lo que en ese entonces el panorama representaba, cómo se estaba consolidando la propuesta del Frente Amplio, la alianza entre el PRI, el PAN inminente y cómo iban a enfrentar a Morena en las siguientes elecciones. Se entrevistó al licenciado Israel Hernández Sosa, el secretario ejecutivo de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, quien nos hablaba de las necesidades que el gremio periodístico tiene, la protección a sus miembros, la prevención de delitos, etcétera. Muy, muy interesante. Pero aún más interesante fue recibir una semana después, en lo que entonces eran los primeros estudios de Escopeo Digital, a José Manuel del Río Virgen, quien nos habló de su proyecto en conjunto con el abogado Tomás Mundo y Dante Delgado, en donde están liberando prisioneros aquí en cárceles veracruzanas, decenas de personas que fueron emprisionadas injustamente y pues no se pueden defender. Nos dijo él entonces que sí quería ser candidato a gobernador, pero tendría cosas que ver, sopesar, analizar, evaluar antes de tomar esa decisión. En esos momentos aún estaba incierto el panorama electoral político en el Estado y en el país. Ya se mencionaban nombres de posibles candidatos, tanto de Morena como del Frente Amplio, para ambas elecciones, tanto la nacional como la de candidatos a gobernatura por este estado. En ese entonces tuvimos la oportunidad de presentarle también una entrevista con Héctor Yunes Landa, quien vino a los estudios de Escopeo Digital a presentar el proyecto de precandidatura a la gobernatura del estado por el Frente Amplio. Después el doctor Carlos Luna Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servitur Jalapa, quien nos habló sobre las
80,000 unidades económicas que la Canaco cubre en Jalapa, la falta de atención del gobierno a las necesidades de los empresarios. Y esta fue una entrevista muy interesante que tuvimos a mediados de septiembre pasado, seguida después por una entrevista con Alejandro Moreno, el director de Desarrollo Social en la capital veracruzana, que nos platicó sobre los proyectos de desarrollo comunitario y los hasta ahora 16 centros que se han logrado para el mismo proyecto. Esto es desarrollo social, muy interesante. Después se empezó a poner la cosa más calientita en temas electorales y tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí mismo en los estudios de Escopo Digital a Carlos Marcelo Ruiz, el nuevo coordinador del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista. Luego vino Ramón Díaz Ávila, entonces aspirante a coordinar el Comité de la 4T por parte del Partido del Trabajo. Esteban Ramírez Cepeta, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Y vaya, así como las entrevistas y los programas empezaban a salir, también vino la respuesta de ustedes, nuestros seguidores, que ya empezaban a hacernos preguntas, observaciones y comentarios sobre los temas que estábamos presentando. Platicamos después con Citlali Navarro, una mujer ejemplar, que renunció a su cargo en el gobierno de la República para empezar su campaña con la intención de ser candidata a la coordinación de la 4T, igual por el Partido del Trabajo. Siguió transcurriendo el tiempo, llegó octubre, y con noticias como la liberación de la exalcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón, y el dirigente cafetalero Crisanto Valiente, quienes estuvieron privados de su libertad con acusaciones que finalmente no pudieron comprobarse, y fueron puestos en libertad, una historia que se repite mucho en nuestro país. Por esos días, un eclipse solar también, que yo me perdí porque estaba nublado, pero bueno, pues de aquí le cubrimos la nota también. Luego otra entrevista, esta vez con Delia González Cobos, que vino a nuestros estudios para aclarar y platicar sobre los 1,500 y tantos millones observados en la revisión del ejercicio fiscal del año pasado por el ORFIS. Y a los pocos días vinieron 2 entrevistas también, una vez más, muy interesantes. Jesús Vázquez González, el joven político veracruzano, exlegislador, tanto local como federal, que nos habló del escenario político actual y las necesidades de la política como expresión social. Y luego, Agustín Basilio, el consejero nacional y expresidente del Consejo Directivo Estatal del PAN, vino aquí a platicarnos sobre el Frente Amplio y los retos a los que se enfrentaron ahora en esta alianza para enfrentarse a Morena en las próximas elecciones. Una vez más, muy interesante. Y es que usted me va a perdonar que siga utilizando esa palabra interesante, pero es que en realidad para su servidor, el que está normalmente detrás de cámara editando, fue muy padre poder entender un panorama social y político de mi estado y escuchar a las figuras que de alguna manera mueven y gestionan los proyectos tanto políticos como sociales y qué tienen que decir. Y luego empezó lo que yo llamo un parteaguas en nuestro proyecto, uno de los noticieros de Veracruz 2024, en donde se presentó un video de una denuncia ciudadana que exponía una aparente necesidad de limpiar el lago de la ex hacienda de Las Ánimas, que estaba lleno de desechos. Ese video originalmente fue filmado por Alejandro de la Madrid, quien después nos enteramos es el fundador y director del proyecto Salvemos el Agua. Presentamos el video y el mismo llegó hasta los ojos de Ricardo Agüed, quien al día siguiente se presentó en el lugar y atendió la situación en cuestión. No estoy diciendo que nosotros en Escopeo logramos resolver nada. Lo que estoy diciendo es que empecé a notar que estábamos exponiendo en nuestras plataformas temas que de alguna manera, y gracias a usted que nos ve, pues puede ayudar a dar voz a algunas situaciones importantes que suceden. Esa es la importancia de lo que hacemos aquí. Después vino el presidente de la Coparmex de Jalapa, Juan Carlos Díaz Morante, quien vino a los estudios a presentar una denuncia donde urge al gobierno estatal a detener el maltrato, acoso y hasta extorsión por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente hacia los empresarios unidos. Después vino el abogado Juan José Yanis Gil, impresionante abogado que nos platicó sobre la denuncia que acababa de poner a Eric Cisneros y Yacen Escobar ante la Fiscalía Anticorrupción. Acababa de presentar esa denuncia y vino. Hizo un análisis comparativo entre los gobiernos de Yunes, Duarte y Cuitláhuac. Otra vez, muy interesante. Y mientras en Puebla la alcaldesa de San Martín se hizo viral por ponerle un 4 a los policías que extorsionan a los conductores, Juan Buenotorio nos otorgó una entrevista donde se presentaba como contendiente a la candidatura
de gobernador, aún sin partido definido. Después Citlali Navarro del Rosario regresó, esta vez vino a los estudios, en donde nos habló no solo de política y elecciones, pero de los problemas a los que nos enfrentaremos inminentemente a consecuencia del derretimiento del glaciar del Pico de Orizaba, el calentamiento global, y sus repercusiones en cuanto al agua como tal se refiere, un tema que a la par de AMLO, Claudia, Xóchitl y todo eso, se ha tratado aquí, aguas con el agua. Luego el periodista Gustavo Cadena Matei nos regaló una hora de su tiempo y nos compartió una historia de vida, mismo que dio pie a la creación de la sección que hoy tenemos en Escopio Digital, que precisamente se llama así, Historias de Vida. Y justo mientras Otis empezaba a manifestarse en las costas de Guerrero a finales del mes pasado, pues el panorama electoral ya estaba tomando forma. Hubo cambio de dirigente estatal del PRI, salió Marlon Ramírez y entró Adolfo Ramírez, quien a los 2 días de tomar el cargo vino a nuestros estudios a compartir el proyecto del Frente Unido para competir contra Morena. Fíjense, no estamos hablando de cualquier personaje en estas entrevistas, estamos hablando, estamos hablando de los actores principales, ¿no? Luis Sardiña Salgado, el director de Protección Civil, vino y nos presentó el Atlas de Riesgo de Jalapa, y nos compartió los durísimos datos que tenía Protección Civil previos al huracán Otis, y como es normal, pues son distintos a las del presidente, ¿no? Muy, muy interesante. En fin, Nacho Morales, el alcalde de Alto Tonga, vino después a platicarnos de cómo han mejorado la infraestructura de caminos, el centro histórico, la clínica de salud y otras cosas en el municipio veracruzano. Después regresó el tocayo, Héctor Yunes, ya como contendiente oficial junto con el otro Yunes, Pepe, a ser candidato a gobernador del estado, y vino y nos habló de los acuerdos de la encuesta donde finalmente se elegiría quién de los dos iba a ir por la grande. Y cerramos finalmente con la entrevista que el alcalde de esta ciudad capital, Ricardo Agüed Bardagüil, nos otorgó. Y tuvo la deferencia de recibirnos en el salón Presidentes del Palacio de Gobierno y dedicarnos 1 hora de su apretadísima agenda para platicar de tú a tú con Luis Domínguez, y donde escuchamos el punto de vista de un servidor público que recibe más quejas por hacer que por no hacer. En fin, voy a cerrar este programa especial diciéndoles que estoy profundamente agradecido, primero, con el licenciado Luis Domínguez por invitarme a crear este proyecto que hoy usted ya conoce y consume día a día, llamado Veracruz 2024. Este es un esfuerzo porque usted tenga información simple y llana. No pretendemos vender ideologías en particular, pero cuando las cosas son obvias, evidentes, pues se deben decir, o al menos es la labor periodística a la cual nosotros estamos comprometidos. Cierro por último agradeciéndole a usted, quien a lo largo de 3 meses nos ha acompañado y ha sido testigo de cómo este proyecto fue agarrando forma y sentido. Gracias a que usted nos recibe todas las mañanas y después de los más 300 videos editados en este canal, hoy estamos celebrando una meta personal que teníamos, alcanzar 1 millón de vistas. Y mire, es que no es por cacarear ni presumir, es por saber que eres parte de un proyecto más grande, que tiene impacto, y sí, perdón, me emociono, que tenemos impacto, que genera opinión, que informa, que cultiva, que ayuda a que una denuncia se canalice y lo escuchen. Tenemos entrevistas exclusivas, es muy emocionante para su servidor y aunque cansado, sí, ahorita son las 3 de la mañana. Tenemos una entrevista a las 12 y luego retomamos la chamba normal de Escopeo, y eso es algo que yo estoy profundamente agradecido de tener la oportunidad de trabajar para ustedes. Agradecido también con nuestros patrocinadores, el Hotel San Antonio, el Hotel Casa Bella, Loma Lunar, el Estudio de Diseño, Universidad de las Naciones, Blue Cake, Alma de Luna, Teracel M, quienes han tenido la confianza en nosotros, y gracias a ellos es que nosotros podemos presentarle este proyecto todos los días. A nombre de Luis Emanuel Domínguez y con mucho cariño le agradezco su atención, y para no perder la costumbre, lo saludo con afecto.